¿Ha empezado el fin de la era de los petrodólares? Eso es lo que precisamente intentaremos responder hoy tras los últimos acontecimientos que sacuden el mundo. Y es que hace unos días la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP+, aprobó recortar la producción de crudo en 2 millones de barriles diarios. La decisión causó malestar en Estados Unidos porque esto conducirá a que el precio del oro negro suba, que por cierto ya está subiendo, a que se encarezca la gasolina en Estados Unidos, volviendo a disgustar otra vez a los consumidores, a que los precios de los productos en general vuelvan a subir y a que Estados Unidos se ve obligado a sacar miles de galones de crudo de sus reservas de petróleo estratégicas, reservas que vuelven a estar a su nivel más bajo desde hace 40 años. La OPEP Plus es liderada casi desde su fundación en 1960 por Arabia Saudita, que se convirtió en un aliado de Estados Unidos en los años 70 en medio de una crisis petrolera. Se dice, según fuentes bien informadas del caso, que Estados Unidos forjó una amistad con Arabia Saudita a punta de amenazas y con la pistola en la mano. Con el pasar del tiempo, la monarquía saudita entendió que les iba mejor siendo amigos del promotor de las democracias. Y fue así como Arabia Saudita, un país sin democracia, ha estado disfrutando de este matrimonio pactado durante casi 50 años, hasta que llegó el señor Biden al poder. Y es que los sauditas han empezado a cansarse las decisiones que se toman desde la Casa Blanca y miran desde hace algún tiempo más hacia el Kremlin y hacia Pekín. Pero vayamos por parte. Para entender la decisión del OPEP Plus que afecta directamente a Estados Unidos, es necesario remontarse a la crisis petrolera de los años 70 y contarles una historia de verdadero impacto entre Estados Unidos y Arabia Saudita. Una historia que está llena de intrigas, promesas, amenazas, firmas, abrazos, guerras, petróleo y dólares. Muchísimos petrodólares. Soy Gabriel Bulgakov y el video de hoy los dejará con la boca abierta. Empezaremos con algo de historia y terminaremos en el presente, para luego sacar unas conclusiones de impacto sobre el futuro de los petrodólares, porque el dólar, pese a gozar ahora mismo de buena salud, en un futuro la ve negra, como el petróleo. Sin más introducción, empecemos. En 1944, mientras se peleaban las últimas batallas de la Segunda Guerra Mundial, en un salón de baile de un inmenso hotel ubicado en el pequeño pueblo estadounidense de Bretton Woods, 44 países aliados de Estados Unidos se reunieron para diseñar un nuevo sistema monetario mundial. En concreto, se hizo al dólar estadounidense una divisa con estatus mundial y Estados Unidos se comprometió a respaldar su moneda con oro a una tasa de $35 por onza. En esos acuerdos también se decidió la creación del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, usando al dólar estadounidense como moneda de referencia internacional. Desde entonces, Estados Unidos no ha parado de imprimir dólares para abastecer la demanda de esos billetes, demanda que ellos mismos crearon artificialmente en esos acuerdos de 1944. En ese sentido, me gustaría detenerme en una historia de impacto que también ya le he contado, pero no todos la conocen, y además hoy vengo con más detalles. Atentos, que es aquí donde el video se pone bueno. Corría el año 1971 y en Estados Unidos se dieron cuenta que se encontraban en un gran riesgo de quedarse sin una sola onza de oro y con su moneda, el dólar, valiendo menos que el costo del papel en el que están impresos los presidentes de Estados Unidos. Porque si todos los países del mundo que habían adquirido dólares como parte del acuerdo de 1944 llegaban a Estados Unidos a cambiarlos por oro a una tasa de $35 por onza, como Estados Unidos lo había prometido, Estados Unidos debería entregar todo el metal precioso que guardaban en sus bóvedas, el cual tiene un valor real, y recibir de vuelta sus papeles verdes. Lo peor no era solo eso, sino que habían impreso más dólares cuyo valor superaba el oro que tenían guardado. Algunos países como Francia ya habían llegado a Nueva York para cambiar los papeles verdes y llevarse toneladas de oro. Estados Unidos corría el riesgo de que el mundo entero imitara a Francia y con ello la farsa de la primera potencia mundial se venía abajo. Para evitar eso, el entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, anunció que temporalmente se salían de los acuerdos de Bretton Woods de 1944 y que ya no iban a cambiar dólares por oro. El mundo estaba lleno de dólares y más le valía al resto de países que tomaran con resignación esa decisión de Nixon y no armaran una revolución, porque de hacerla el dólar podría llegar a valer nada y todos quedarían con miles de millones de dólares que valían eso, nada. Por eso el mundo cayó.
Como bien se habrán dado cuenta, desde 1944 en todo el mundo, hasta en la Conchinchina, se venían fijando las importaciones y exportaciones de toda una variedad de productos en dólares estadounidenses, al tener esta moneda un estatus internacional. Por supuesto que el precio de muchas materias primas como el petróleo también se fijaron en dólares estadounidenses. Sin embargo, como Estados Unidos abandonó el patrón oro en 1971, decisión que derivó en una devaluación importante de la moneda más valiosa y usada del mundo, los países productores de petróleo, especialmente los miembros de la OPEP, empezaron a ver una disminución significativa de sus ganancias, pues los acuerdos y contratos existentes estaban nominados en dólares y el dólar estaba perdiendo valor. En la OPEP se estudió la posibilidad de valorar las exportaciones de petróleo en oro en lugar de en dólares. Pero cambios tan significativos como este no se producen de la noche a la mañana. 2 años más tarde, en 1973, la historia del dólar pudo cambiar cuando estalla la guerra de Yom Kippur, un conflicto bélico librado por la coalición de países árabes contra Israel. El conflicto empezó el 6 de octubre de 1973 y apenas duró 3 semanas, pero fue suficiente para crear una de las mayores crisis petroleras de la historia. Como ustedes recordarán, durante esa guerra, países como Estados Unidos, Reino Unido y Francia apoyaron a Israel. Los países musulmanes, que hasta el día de hoy son gran mayoría en la OPEP, decidieron castigar a las potencias occidentales por ese apoyo a Israel, y el castigo se llamó embargo petrolero. Como resultado, dejaron de exportar petróleo a Estados Unidos y a varios países europeos, y como ustedes ya se imaginarán, el precio del oro negro empezó a subir como la espuma. Esta acción de los países productores de petróleo, junto con los posteriores recortes de producción y el alza de precios, provocó la crisis del petróleo en 1973-1974. Estados Unidos se encontraba en problemas, pues fuentes bien informadas del caso aseguraban que el siguiente paso de la OPEP podría ser dejar de valorar el petróleo en dólares estadounidenses. En la Casa Blanca vieron un negro futuro si no tomaban medidas. Por eso, ahora nos metemos de lleno en la jugada maestra de Estados Unidos para seguir siendo el rey del mundo. Las secuelas de la guerra de Yom Kippur y la reacción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, o sea, la OPEP, sacudieron los mercados petroleros mundiales. En enero de 1974, los precios del petróleo eran 4 veces superiores a los niveles anteriores a la crisis. El caos empezó muy pronto a reinar en Estados Unidos. Con el inicio del embargo, las importaciones petrolíferas de Estados Unidos procedentes de los países árabes se redujeron desde los 1,2 millones de barriles diarios hasta los 19.000 barriles. La bolsa en Nueva York perdió 97.000 millones de dólares de su valor en 6 semanas. El precio del galón de gasolina se duplicó y, como ustedes comprenderán, muchas gasolineras no tenían combustible y eran muy comunes las largas colas y los carteles de que no tenían ni una gota de gasolina para vender. Y así, en febrero de 1974, en Estados Unidos se fijó el primer periodo de escasez de combustible desde la Segunda Guerra Mundial. Las condiciones de vida en la primera potencia mundial eran adversas, pues comenzó el desempleo, la inflación subió, el valor del dólar cayó, muchos establecimientos, fábricas e industrias cerraban para ahorrar energía. Este panorama no solo lo sufría Estados Unidos. En Francia, país que también apoyó a Israel en la guerra de Yom Kippur, la crisis del petróleo puso fin al periodo conocido como los 30 gloriosos, los últimos 30 años de alto crecimiento económico en Francia. Y en este país comenzaron los años de desempleo permanente, inflación y crisis. Ante esta situación de caos muy parecida a lo que ocurre ahora en Europa, en Estados Unidos empezaron a preguntarse qué pasaría si la OPEP dejaba de comercializar el petróleo en dólares, y la respuesta era tan sencilla como preocupante. Se desatarían todos los demonios del sistema creado por Estados Unidos en 1944 en una sala de bailes. Tenían que tomar medidas de inmediato. Aunque muchas materias primas como el petróleo venían valorándose en dólares desde hacía décadas, el término petrodólar fue acuñado solo en 1973 por un profesor de economía de la Universidad de Georgetown, quien pensó que era necesario un término para describir la situación que ocurría en los países de la OPEP, donde la venta de petróleo les permitía a esas naciones prosperar económicamente e invertir en las economías de otras naciones que compraban su petróleo. Pero ahora, la venta internacional de petróleo en dólares, que ya tenía nombres de 1973, petrodólar, empezaba a peligrar.
Pues desde 1971, Estados Unidos dejó de respaldar sus dólares con oro. Los dólares perdían valor y, para variar, Estados Unidos apoyaba a Israel en la guerra contra los árabes y, por lo tanto, los árabes comercializaban su oro negro con una moneda enemiga, el dólar. Ese sistema debía cambiar, pensaban en la OPEP, pero en Estados Unidos tenían otros planes. En 1974, en medio de la grave crisis petrolera, varias delegaciones estadounidenses, entre los que había economistas, políticos y, como no, un puñado de agentes de la CIA, pisaron suelo saudita para restablecer el orden mundial y fueron ablandando al rey Faisal para una próxima visita de Nixon. Y así, en junio de 1974, Richard Nixon hizo una gira por Oriente Medio y se encontró con el rey saudita Faisal, donde le dejó claro cuán poderoso era Estados Unidos militarmente y de su capacidad para llevar democracia al país que quisiera. Y en un tono más elevado lo obligó a levantarles el embargo petrolero para que los países productores de petróleo le pudieran seguir vendiendo petróleo a la primera potencia mundial. Pero el tono no solo fue amenazante, pues Nixon también le hizo jugosas propuestas. Para empezar, le instó a que en la OPEP dejaran de buscar negociar el crudo en otra moneda y que el sistema del petrodólar fuera intocable e invariable. La clave del trato consistía en que todo el petróleo del mundo se comercializara solo en dólares estadounidenses, porque algunos países lo vendían por otras monedas o como trueques en intercambios comerciales. A cambio, Estados Unidos cerraría los ojos en todo lo referente a democracia, derechos humanos y otras injusticias en Arabia Saudita. Además, como parte de la nueva asociación saudí-estadounidense, Nixon convenció al rey para crear 4 grupos de trabajo: industrialización, educación, tecnología y un consejo económico. Lo del Consejo Económico es para reírse, porque el gran consejo estadounidense fue que los árabes debían invertir los miles de millones de dólares ganados en petróleo en bonos estadounidenses. Es decir, los sauditas empezaban a financiar el desarrollo de Estados Unidos comprando bonos de deuda estadounidense cada año. Aunque el acuerdo de 1974 entre Estados Unidos y Arabia Saudita no es una doctrina histórica oficial, más que nada porque muchos detalles siguen en secreto, estos acuerdos son ampliamente aceptados como la base del sistema conocido como petrodólar. El asunto se resume en que Estados Unidos le dice a los sauditas: no te invadiremos ni criticaremos tu sistema poco democrático a cambio de mantener los petrodólares e invertir en bonos estadounidenses. No está de más tampoco decir que Arabia Saudita, como mayor productor de petróleo de la época, tras su reunión con Nixon llegó la OPEP para proponer quitar el embargo y comercializar el crudo solo en dólares estadounidenses. Con esto, la crisis petrolera empezó a apaciguarse y el dólar empezó su nueva vida, una nueva vida que se ha alimentado desde 1974 con petróleo ajeno. Como recordarán, a mediados de julio, Joe Biden llegó a Arabia Saudita en busca de petróleo porque han estado utilizando sus reservas y ahora deben llenarlas otra vez. Así, el presidente estadounidense fue recibido con amabilidad pero también con frialdad y regresó a su país con las manos vacías. Y hace unos días, cuando empezaron los rumores de que la OPEP Plus recortaría la producción de petróleo, se sabe que Estados Unidos hizo unas llamadas por aquí y por allá para oponerse firmemente a tal acción. Aquí hay 2 preguntas clave. ¿Por qué Estados Unidos teme la reducción de la producción de petróleo? Pues como decía, los precios del petróleo, de la gasolina, los boletos de avión, los productos básicos y no básicos, todo esto y más subirá de precio en un momento inoportuno. Pues en un mes se llevarán a cabo en Estados Unidos las elecciones a la Cámara de Representantes. Y como comprenderán, los estadounidenses no están muy contentos con los del Partido Demócrata gobernante y puede que los republicanos hagan su noviembre en estas elecciones, desacreditando aún más a la administración Biden. La segunda pregunta clave es ¿por qué la OPEP Plus decidió recortar la producción y por qué ahora a Arabia Saudita le importa poco o nada lo que le pase a su gran aliado Estados Unidos, o quizás mejor dicho, a su ex gran aliado Estados Unidos? Pues vamos a intentar responder esta pregunta lo más breve posible, con algunos datos que los dejarán impactados. En medio de la situación geopolítica y económica actual, las expectativas de crecimiento económico en decenas de países se han rebajado, incluso en los países desarrollados, lo que provocó que la demanda de petróleo y de sus derivados también bajaran.
Como consecuencia, el petróleo pasó de los 120 dólares por barril que costaba en junio a los 85 dólares en septiembre. Entonces, los países exportadores de petróleo se preguntaron, ¿para qué mantener la producción alta si no hay mucha demanda y además el precio está bajando? Lo que comúnmente se hace en estos casos es reducir la producción para que no abunde el petróleo en el mercado y con ello los precios suben. Pero Estados Unidos no lo ve así, porque a Estados Unidos les gusta cuando el precio está por debajo de los 80 dólares, con lo que puede mantener el precio de la gasolina no muy alto y la inflación más controlada. Y si bien Estados Unidos es el mayor productor de petróleo, recordemos que Estados Unidos no es el mayor exportador, porque su economía necesita mucho oro negro para mantenerse, por lo que gran parte de su crudo se consume dentro, a diferencia de Arabia Saudita y Rusia, que juntos ponen en el mercado internacional más del 20% del petróleo necesario en el mundo. Ahora, un punto importante a tener en cuenta es que Estados Unidos y Europa planearon ponerle un tope al precio del petróleo ruso para que la Rusia de Putin vea reducidas sus ganancias por las exportaciones de su petróleo. Y es justo en este momento cuando en la OPEP Plus deciden recortar la producción de crudo. Es por eso que desde Washington se apresuraron a acusar a la OPEP Plus de alinearse con Rusia, aunque en realidad lo que los países de la OPEP Plus están haciendo es velar por sus propios intereses y no velar por los intereses de Estados Unidos, que es a como en Washington están acostumbrados. Por eso se dice que el juego geopolítico y económico mundial empieza a cambiar. Y es que la política de Rusia ha sido la de no inmiscuirse ni criticar las políticas de grandes jugadores internacionales como Arabia Saudita, una postura que al príncipe árabe le ha gustado de Putin, con quien cuando se encuentra se la pasa muy bien. Pero ¿por qué los árabes se han ofendido con Estados Unidos y ya no siguen al pie de la letra sus consejos? Las razones son variadas. Recordemos que cuando Biden llega al poder dio el visto bueno para la publicación de un informe de inteligencia en el que se acusaba al príncipe heredero Mohammed bin Salman de aprobar y ordenar personalmente el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Biden también detuvo la venta de armas a los sauditas. La administración Biden también sacó a los rebeldes hutíes de Yemen de la lista de organizaciones terroristas, contra quien los sauditas llevan una guerra desde hace años. La reanudación de las negociaciones con Irán sobre un nuevo acuerdo nuclear también enfurecieron a los sauditas. Y la gota que derramó el vaso de agua es que antes de la reciente visita de Biden al reino, se daba por hecho en la televisión, internet, redes sociales, medios y Casa Blanca que Biden convencería fácilmente a los sauditas para una mayor venta de petróleo. Todas estas cosas hicieron que los sauditas empezaran a andarse con cuidado con Estados Unidos, país al que desde 1974 consideran un aliado tras el secreto y controvertido acuerdo de los petrodólares que conté al principio de este video. Antes de que la OPEP Plus decidiera recientemente recortar la producción de petróleo, la Casa Blanca, según reveló un funcionario de la administración estadounidense, ofreció en secreto a la OPEP Plus comprar 200 millones de barriles a 80 dólares el barril para reponer sus reservas estratégicas, que ahora están en su punto más bajo desde hace 40 años, a cambio de no reducir la producción de crudo. Pero visto lo visto, los de la OPEP Plus no aceptaron el trato. En este punto vale recordar que en el 2020 los demócratas bloquearon las propuestas de Donald Trump de reponer las devastadas reservas de petróleo a causa de la pandemia, comprando petróleo a productores estadounidenses por tan solo 24 dólares el barril, que era el precio por el que andaba entonces. Los demócratas le dijeron no a Trump y ahora Estados Unidos deberá llenar sus reservas con un petróleo que se espera que vuelva a superar muy pronto los 100 dólares el barril. En estos momentos, Estados Unidos está considerando diferentes opciones de respuesta en sus relaciones con Arabia Saudita tras los recortes de producción de crudo anunciados por la OPEP Plus. Y conociendo a Estados Unidos, no se descarta que empiecen a presionar, chantajear o a sancionar a los miembros del OPEP Plus. En ese sentido, me llamaron la atención unas palabras del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, quien dijo literalmente: "No haremos nada que atente contra nuestros propios intereses". Esa frase es buenísima porque un país, antes de tomar decisiones de sanciones, debe estudiar si estas sanciones no le afectarán brutalmente a su propia economía.
Es curioso y paradójico porque creo que es eso precisamente lo que debieron pensar los europeos antes de imponer sanciones a Rusia. Estudiar si esas sanciones no golpearían a su economía, pero no, lanzaron paquetes de sanciones y ahora andan con la soga en el cuello. Lo paradójico es que su gran aliado, amigo, amo y mentor, Estados Unidos, en vez de decirles, ojo, que con esto se van a meter en problemas, le recomendaron a los europeos todo lo contrario, sancionar, sancionar y sancionar. Los mismos estadounidenses, como no dependen mucho de los rusos, también sancionaron a Rusia. Fue el primer país en dejar de comprar el poco petróleo que le compraba a Putin. Luego también sancionaron varias materias primas rusas y fertilizantes rusos, pero cuando se dieron cuenta que eso los estaba afectando, levantaron esas sanciones y aquí no ha pasado nada. Sin embargo, insta a sus aliados a sancionar a lo loco todo lo posible. ¿Y saben qué? Le hacen caso al tío Sam. Una cosa de locos. Hace no mucho, concretamente en diciembre del 2018, el mayor periódico de España, El País, publicó un interesante artículo titulado ¿Por qué los euros no sirven para comprar petróleo? La Comisión Europea presiona para que eso cambie. Y explicaban cómo estaban trabajando en el viejo continente para hacer que su moneda, el euro, haga sombra al dólar como divisa de referencia mundial. Lo pudieron haber logrado, pero desgraciadamente fueron a pedirle consejos a quien precisamente se encarga de imprimir los billetes verdes con los que querían competir. Desde Washington, por supuesto que le dieron una serie de buenos consejos, y entre una y otra cosa, el euro perdió su valor, y el sueño de hacerle sombra al dólar en los mercados internacionales, en estos momentos ya suena demasiado utópico. Esto se debe a las sabias decisiones de los actuales líderes europeos. En Estados Unidos y Europa están que explotan porque para ellos, la reciente decisión del OPEP Plus con la reducción de producción de crudo es una manera de ayudar a Rusia. Es una manera de solidarizarse con el país que gobierna Vladimir Putin, que por cierto, empezó a formar parte del OPEP no hace mucho, al ser Rusia el segundo mayor exportador, y por eso se cambió el nombre a OPEP Plus, donde no fue incluido Estados Unidos, porque Estados Unidos es el mayor productor, pero no es un gran exportador. Por eso, en estos momentos, no son pocos los que vaticinan el comienzo del fin de los petrodólares, ya que si Estados Unidos empieza a sancionar a los miembros del OPEP Plus, lo que Washington lograría es acelerar el ingreso de otras divisas como el yuan en este entretenido pero peligroso juego geopolítico y financiero global. Otro punto que hay que tener en cuenta es que si Estados Unidos toma duras sanciones contra los miembros del OPEP Plus, ellos podrían ponerle un embargo a la primera potencia mundial como ocurrió en 1973. Si se da este escenario, que lo dudo aunque no lo descarto, nos encontraríamos en la mayor crisis petrolera de la historia. Y en este caso puede que el OPEP Plus no dude en darle un golpe de muerte a los petrodólares, aunque puede ocurrir exactamente lo contrario, porque Estados Unidos es muy vivo y sin duda tiene un arma económica para asustar a los miembros del OPEP Plus. La pregunta es, ¿les funcionará esta vez? Pues no lo sé, no soy Nostradamus, así que ya veremos qué pasa. Un abrazo de paz y esperanza a todos. Hasta la próxima.